Hola, ¿qué tal? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de Razones para la Esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Corintios 2:20. Hoy nos acompaña Ana Alicia Jiménez, ella es psicólogo, tanatóloga y además también es autora de 2 libros. Bienvenida, Ana. Gracias por la invitación. Ana Alicia, ¿hubo en tu adolescencia algún momento que marcara tu vida? En mi adolescencia sí, hubo un suceso. Mi papá no me dejó estudiar, no me dejó continuar la preparatoria. Me decía que me iba a echar a perder. No estudias porque te vas a echar a perder. Mejor estudia cualquier otra cosa, pero la preparatoria no. Entonces estudié una carrera técnica de educadora. Me desenvolví en ella, pero llegó un momento en el que pues, la Secretaría empezó a legalizar todo el asunto relacionado con, no quería técnica, sino que quería licenciada, ¿no? Y entonces, pues, en ese entonces, pues yo ya tenía 2 hijos y no, para mí era imposible la idea de continuar estudiando. Entonces, ya no continué. Elegí retirarme a casa. Elegí parar toda mi vida y concluirla dentro del hogar, ¿sí? Y el hogar es cansado. Es muy cansado el trabajo del hogar. Y ahí vino una depresión muy fuerte, ¿sí? Porque estaba yo, me sentía deprimida y sentía que ya no había camino. Sentía que no había un camino para poder continuar con mis anhelos, ¿no? Porque siempre estuvieron mis anhelos de estudiar en mi mente y en mi corazón. Ahora entiendo que era mis anhelos eran los mismos anhelos de Dios, ¿sí? Pero pues en ese entonces no lo percibía así, o no lo veía así, no lo observaba de esa manera, ¿no? Justo, ¿no? Te casaste joven, ¿no? Sí, Con ese anhelo también de formar una familia, tuviste 5 hijitos y en ese tiempo cuando nacen tus 2 pequeñas gemelas, ¿verdad? Surge sí, ese anhelo en el corazón que, como bien dices, era también el anhelo del Señor, pues de darles también como un acompañamiento diferente a tus hijos. A ver, cuéntanos, ¿qué así pasó? es. Pues al estar yo trabajando con niños, yo decía, ¿qué aprendizaje o qué enseñanza o qué ejemplo les voy a dar a mis hijos si no tengo estudios? ¿Sí? Fue frustrante porque me sentía que no valía, Me casé joven, consciente obviamente, consciente lo digo así de esta manera porque mi esposo me pidió como 4 veces que nos casáramos y yo le decía que no estaba preparada, no estaba preparada al momento que ya decidí que sí, pues ya nos casamos, pero este deseo siempre, siempre habitó en mí, era algo que me movía. Entonces, cuando viene el último embarazo que fue gemela, mis niñas ya tenían 1 año y yo decía, ¿qué voy a hacer con tantos hijos? Entonces, son 5 hijos, ¿qué les voy a dar? ¿Qué les voy a compartir? ¿Qué aprendizaje les voy a decir si yo estoy ignorante? Estoy ignorante de la vida. ¿Y qué les voy a decir? Y entonces viene un proceso como de desesperanza, un proceso como de vacío, de soledad, pero ahora entiendo más bien que era desolación. Yo me quería morir y le decía a mi esposo, o sea, tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Me sentía vacía. Y me decía él, oye, pero tienes 5 hijos, tienes todo, o sea, me tienes a mí, sí, pero no me siento completa, me hace falta algo. De repente le dije en una ocasión, a mí me hace falta Dios.
ha de ser muy bonito estar en la presencia de Dios, y pues yo me quiero morir para eso, para estar en la presencia de Dios y que me abrace. Entonces, pues así fue, estuve con él, me abrazó y me volvió a la vida, ¿sí? Me volvió a la vida y me llevó a cumplir todos esos anhelos que él había puesto en mi corazón, ¿sí? Me llevó a cumplir todo eso que nacía de mi interior, porque siempre fui muy creativa, siempre fui me gustaba mucho aprender, leía y demás, ¿no? Entonces, cuando cuando hubo este encuentro, posteriormente viene mm, esta búsqueda de sanación. Empecé a ir a talleres, empecé a ir a leer libros, empecé a estudiar seminarios, a estudiar diplomados, todos enfocados al desarrollo humano, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre hubo esa espinita dentro de mi corazón y esa certeza de que es que es Dios llevándome a concluir, a cerrar esa etapa de mi vida. Siempre lo vi así, siempre lo pensé así. Y en ese plan perfecto, justo, ¿no? Decides estudiar psicología, ¿no? Y no solamente eso, sino que, como bien lo dices, te adentras más y empiezas también a escribir libros, 2 libros, y también a ayudar a otras personas en este proceso que también pueden estar pasando, ¿no es así, Ana Lilia? Que pueden estar también buscando ese propósito en su vida, además de ese plan familiar, como que esa semillita que el Señor les puso en el corazón. Sí, fue una locura total porque yo decía, me voy a poner a estudiar. Y me decía Santiago, Ana, pero tienes 5 hijos, ¿cómo le vas a hacer? Es que yo sé que voy a terminar, yo sé que voy a pasar el Ceneval, porque hice la preparatoria en un Ceneval. Yo sé que lo voy a pasar. Esa certeza siempre habitó en mí. Yo sé que lo voy a pasar porque el Señor me quiere preparada, el Señor quiere que yo esté preparada, porque tiene un plan hermoso para mí. Entonces, me puse a estudiar, lo pasé y posteriormente pues le pedí ayuda a mi papá, me la negó, le pedí ayuda a mi propio esposo y me la negó económica, pues ayuda económica me la negaron porque decía, es que estás loca, entonces, porque tienes 5 hijos. Ellos pensaban, me imagino que era como algo que se me iba a pasar, ¿no? Entonces, terminé, posteriormente estudié un diplomado para impartir conferencias, talleres, este, para dar ponencias, pues, porque yo decía, por esa línea voy a ir. Entonces, de ahí vino el deseo de estudiar psicología y me puse a estudiar psicología. Posteriormente, cuando terminé, la muerte de mi papá me llevó a esta búsqueda de respuestas de qué pasa con la muerte, ¿sí? Y entonces estudio tanatología, me oriento a la tanatología y inicio un deseo de ayudar a las personas, una iniciativa. Comienzo a trabajar en los templos, a compartir acompañamiento con a las personas. Y ahorita actualmente me desarrollo en una asociación civil que se llama Juntos contra el Dolor. Ahí imparto talleres, acompañamiento a las personas y pues posteriormente también la escritura de los libros, porque yo decía, es que tengo una necesidad de plasmar lo que el Señor pone en mi mente y en mi corazón. Y de ahí surge la, esta, el compartir por medio de la escritura lo que Dios me dictaba a mi corazón. El primer libro se llama Hasta el último suspiro, caminando junto a ti. Y el segundo se llama El milagro de la conciencia.
Wow. Y ha sido un caminar maravilloso porque también pues has acompañado a tus hijitos porque ese era el principal anhelo de tu corazón también, ¿no? Como compartirles, acompañarlos de una manera pues distinta, más plena. ¿Qué les dirías, Ana, a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor también se sienten identificados, ¿no? Están en esa búsqueda de cumplir ese propósito, ese llamado que ha puesto el Señor en su corazón? Así es. Yo creo que el Señor pone y nos está llamando siempre, siempre nos está llamando, pero la bruma que traemos en la cabeza y las heridas que traemos en nuestro corazón nos impiden escuchar esa voz y nos impiden creer en en sus deseos, creer que es Él quien nos marca el camino o quien nos abre el camino de alguna manera. Yo invitaría a las personas que me están escuchando a iniciar un proceso, porque una persona que vive en la tristeza, en la desesperanza, en la angustia, difícilmente puede escuchar la voz de Dios. Escucha todas las voces del mundo, pero no escucha la voz de Dios. Mis anhelos siempre estuvieron puestos en sus manos. Siempre cualquier cosa que yo elaboraba iba al Santísimo y como un padre le decía, quiero hacer esto, quiero realizar en determinado tiempo, o sea, iba con un plan ya establecido y se lo mostraba, se lo leía y era como posteriormente pues las cosas iban dando, ¿no? Y siempre hubo esta frase en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me decían que no, cuando se me cerraban las puertas, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las cosas sucedían milagrosamente, porque de repente mi esposo me decía, ¿y cómo le hiciste? Pues es que Dios pues, ponía en el camino las personas correctas, ponía en el camino la economía. Yo hago pasteles y era muy curioso porque yo le decía, Señor, es que yo necesito dinero, necesito pagar tanto. Y en una ocasión fue muy presente, yo necesitaba 5,000 pesos. Y le dije, Señor, pues si tú quieres que yo continúe, yo necesito que me des 5,000 pesos. Y así quedó. Entonces, a los 10 minutos tocaron la puerta de mi casa. Era una señora que quería un pastel para una quinceañera y me lo venía pagando todo. Y luego, posteriormente, otra señora, como a los 15 minutos, quería un pastel para una boda y me lo pagaba en ese momento. Y luego otro pastel, eran 3 pasteles para eventos grandes y me lo pagaba en este momento. Fueron más de 5,000 pesos los que tuve en mis manos en menos de 2 horas. Entonces eran respuestas increíbles y pues todo eso me comprometía a continuar y a dar todo lo mejor de mí, a poner todo lo mejor de mí porque Él me estaba acompañando y porque Él me estaba proveyendo de lo que yo necesitaba. Él me daba. Amén. Él me daba, yo nada más ponía la creatividad y las ganas de trabajar. Ay, pues qué maravilloso testimonio, Ana, que nuestro Señor te siga llenando de bendiciones y llevando pues compartir a más personas, ¿eh? Te agradecemos mucho tu tiempo, estamos seguros que va a ser de gran bendición para las personas que nos van a escuchar. También le agradecemos a Lupita Galván por la interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza es tu resurrección, es que vivas mi querer.